Hola, Dios te bendiga nuevamente. Aquí estamos con la continuación de esta enseñanza, de este número 2 de la Biblia para principiantes, esperando que el anterior haya sido de bendición para tu vida y esperando, claro, que el Señor siga abriendo tu entendimiento, siga abriendo tu mente y a través de su escritura y por medio de estos sencillos pasos a seguir, tú puedas irte adentrando en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, no es solamente para unos cuantos. Nos dice la escritura que la palabra de Dios es tanto para los que están lejos como para los que están cercas y es para todos aquellos que el Señor llamare. Sin más, bueno, pues vamos a adentrarnos y te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y ahí vas a encontrar y le vamos a dar lectura hasta el versículo 4, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Para que vayas entendiendo siempre en tu Biblia, que si tú apenas estás empezando a familiarizarte con ella, vas a encontrar que viene dividida en los libros, en los 66 libros de los que hablamos la clase pasada, pero que a su vez cada libro contiene un determinado número de capítulos, algunos libros muy extensos y algunos demasiado pequeños, demasiado cortos, pero todos igual de sustanciosos, todos igual de edificantes. Y bueno, pues por lo general en todas las Biblias en la que tú tengas, en este caso, pues hay de varios tamaños, hay presentaciones pequeñas, grandes, como esta, como otra que ocupo muchas veces para la enseñanza. Y bueno, en ellas pues tú vas a encontrar esas referencias y ese capítulo, ¿no? Por decir aquí, entonces está capítulo 1, ya entonces empiezas con letra más pequeña o con número más pequeño, el versículo que corresponde a ese capítulo. Y bueno, entonces vas a abrir ahí en Lucas 1 al 4 y dice así la palabra de Dios para dar inicio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta parte es tomada del Evangelio de Lucas, el cual le está escribiendo personalmente a un varón llamado Teófilo, el cual, bueno, no voy a adentrarme mucho ahí, pero el cual era un varón instruido, enseñado, y pues lógico que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, hubo una gran conmoción en el mundo conocido, puesto que se acontecieron muchísimas cosas. Estuvo lleno de acontecimientos grandes, la manifestación del Hijo de Dios, y por lo tanto, pues muchos querían saber acerca de estas cosas que habían acontecido, que habían sucedido y que estaban sucediendo, de hecho, porque empezaba el cristianismo. Cristianismo, ahora sí que hago énfasis porque a los discípulos, los discípulos de Jesús, por primera vez, cuando tú leas ahí en el libro de los Hechos, vas a encontrar que ahí fue donde por primera ocasión se les llamó cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Se les llamó cristianos, no se les llamó una religión, sino se les llamó cristianos, en este caso porque así les conocían a los que traían esa doctrina de Cristo. Por eso se les puso ese sobrenombre de cristianos. Y por lo tanto, bueno, en esos acontecimientos que sucedieron, se empezó a interesar mucha gente de diferentes estratos sociales, tanto desde los más pobres, los más humildes, los más sencillos, como también
de aquellos que se movían en las esferas más altas y que estaban mucho más instruidos o más preparados, pero que ahí tú te puedes dar cuenta por qué el Evangelio es para toda la gente, es para todo el mundo, porque el Evangelio es universal. Y nuestro Señor Jesucristo, pues lógico, es Señor de todo el universo, de todo el mundo. Pero entonces en este caso, Lucas por eso le escribía a este varón Teófilo acerca de todas las cosas que muchos, dice, estaban tratando de poner por orden, aunque eran verídicas y eran ciertísimas. Hace énfasis en que eran ciertísimas. Y bueno, como yo te dije al principio en la introducción, antes del número 1, en la introducción, si ya la viste, bueno, pues ahí encontrarás el por qué nosotros decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Ahí, si es necesario para que tú entres en este estudio, en esta enseñanza, que tú digas, bueno, yo sí creo que hay un Dios y quiero aprender y quiero conocerle. Tienes que venir con esa disposición, con esa humildad y sencillez. ¿Para qué? Pues para que le puedas conocer, si verdaderamente le quieres conocer. Si tú no quieres conocerle, bueno, es una elección personal de cada persona el querer conocerle o no conocerle, pero como hemos dicho en la clase pasada, bueno, para conocerle tiene que ser a través de la escritura. Por lo tanto, bueno, sin más, vamos a seguir, porque pues si estás aquí es porque quieres saber de Dios, ¿verdad? Quieres saber de su Hijo, quieres saber de esas maravillas y de esa salvación que Él tiene preparada para todo aquel que le quiere conocer y que le ama. Bueno, pues mira, entonces, ahora que sabes que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella se encuentra todo el mensaje de Dios, podrás estarte haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Como cuál es, pues una pregunta muy general sería, bueno, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Por qué? Porque es un libro demasiado extenso que yo creo que muchos nada más de mirarlo dicen, no, espérate, no, eso es mucho. Mira, imagínate, está bastante consistente. Y no importa que tú agarres una Biblia más pequeña, vas a encontrar que igual tiene infinidad de páginas. Y de hecho, pues porque las páginas en las Biblias más pequeñas son muchísimo más delgadas. De hecho, vienen en papel cebolla. Y bueno, pues tú dirás, pues en todo este mundo de letras, ¿por dónde voy a empezar? Posiblemente, y muchos empiezan desde Génesis, que es el principio. Muy bien. Puedes empezar por los profetas, puedes empezar por los evangelios, puedes empezar por las cartas de Pablo, etcétera. Pero aquí lo importante es cómo poder empezar a leer tu Biblia de manera que puedas empezar a comprender. Para que tú puedas empezar a comprender la escritura, pues tienes que tener un principio, y posiblemente si tú empiezas a leer desde Génesis, algunas cosas les podrás entender, pero muchas otras no. ¿Por qué? Porque debes de entender también que la Biblia fue escrita para diferentes audiencias, aunque toda concuerda, como hemos dicho, y toda apunta a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fue escrita en diferentes épocas, con diferentes situaciones que estaban aconteciendo, con diferentes costumbres que se ejecutaban en ciertas regiones de las que habla la palabra de Dios, y por lo tanto entonces hay algunas cosas en las que te vas a atorar, en las que te vas a detener, o se te va a hacer un poco complicado el poder entenderlas, el por qué está ahí eso o a qué se refiere. Acuérdate, como consejo personal, yo recomiendo que leas una Biblia que sea la Reina Valera versión 60, ¿verdad? La de Casiodora de Reina, la antigua versión de Casiodora de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Entonces por eso es la Reina Valera del 60. Yo personalmente esa es la que yo recomiendo, porque de hecho, aunque haya cosas que también no vas a comprender a la primera o entender, pero las puedes buscar porque tiene la esencia. Es la que se acerca más a la esencia de lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces por cambiar ciertas palabras ya no se acerca
a lo que realmente ahí quiere decir. Pero bueno, no vamos a entrar todavía en ese punto. Pero entonces yo te recomiendo que leas, ¿verdad? Que leas poco a poco y te recomiendo que empieces leyendo los 4 evangelios. Te recomiendo que empieces a leer los 4 evangelios. ¿Cuáles serían los 4 evangelios? Bueno, aunque yo creo que ya tienes tu Biblia y aunque parece algo simple que cualquiera lo podría saber, no es así, sobre todo si apenas estás empezando a abrir tu Biblia por primera vez. Bueno, pues vas a encontrar ahí en el Nuevo Testamento, al fin que está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vas a encontrar que empieza el Nuevo Testamento con los 4 evangelios y empieza con el evangelio de Mateo, después con el de Marcos, sigue con el de Lucas y terminan los 4 evangelios con el evangelio de Juan. En estos, ¿por qué recomiendo que los leas? Bueno, entre ellos vas a encontrar varias similitudes, varios parecidos entre ciertas referencias y además de que en ellos vas a encontrar pues algunas cosas iguales o varias cosas iguales, pero también vas a encontrar un tipo de pequeñas diferencias porque esos 4 evangelios fueron escritos para diferentes audiencias. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que cada escritor de cada evangelio estaba escribiendo o haciendo referencia para que esas personas que estaban preguntando y que querían saber qué era aquello de lo que se hablaba, entonces cada uno de ellos le escribió estos evangelios, pero dirigidos a diferentes audiencias. En este caso, bueno, Mateo, su audiencia a la que fue dirigido en un principio, aunque es dirigido para todo el mundo, pero en este caso él lo que hace esa referencia y hacia quien está para demostrar ciertas cosas que muchos eran escépticos de creer, en este caso del pueblo de Dios, de los judíos. Entonces Mateo escribe hacia los judíos, o sea, va escrito o va dirigido en cierta manera a los judíos. Después, entonces Marcos, él escribió para una audiencia, para los romanos, para aquellos que posiblemente también eran judíos, pero que ya tenían muchas costumbres de Roma. Y bueno, entonces él no hace tanto énfasis como Mateo en ciertas cosas, en ciertas costumbres o en ciertas referencias que se hacen acerca de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento para adentrarse y para demostrar solamente que Jesús es el Hijo de Dios y que por eso él hacía ciertos milagros. De hecho, vas a encontrarte en el libro de Marcos con que ahí es donde hace más referencia a los milagros de Jesús. Entonces, y que ahí el Señor no hizo acepción de personas, sino que lo mismo sanó a los judíos, que a los gentiles, que a algunos romanos, ¿verdad? Que de diferente raza y nacionalidad. El Evangelio de Lucas está escrito o redactado o dirigido hacia los griegos. En este caso, Teófilo era un griego. Y por lo tanto, bueno, el médico, porque Lucas tenía una profesión de médico, él escribió esta carta, este evangelio, para que esa audiencia pudiera entender y pudiera comprender. ¿Por qué a los griegos? Porque los griegos en ese tiempo eran personas, cuando tú empieces a leer más adelante acerca del apóstol Pablo, vas a encontrar que los griegos eran personas muy estudiadas, muy preparadas, y que ellos realmente eran muy minuciosos en aquello de lo que querían conocer. O sea, no se tragaban a la primera las cosas, o no daban por un sí las cosas nada más porque sí. Ellos realmente buscaban que las cosas estuvieran bien elaboradas. Por lo tanto, entonces, Lucas le dice, por esta causa, ¿verdad? Te lo escribo, estas cosas que fueron entre nosotros ciertísimas te las voy a poner por orden. Y entonces la audiencia principalmente era también a los griegos, pero en este caso, ¿a qué tipo de griegos? Bueno, pues principalmente a los judíos que eran griegos, tenían doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque habían nacido en aquellas regiones. Y por esto, bueno, pues va dirigida a ellos.
Y bueno, o en este caso, bueno, como dije hace rato de Marcos, a los romanos, pero en realidad también a los gentiles, al pueblo no judío, al pueblo de toda, ahora sí que de otra nacionalidad o de otra, pues sí, de otra raza, y por eso eran los romanos, y entre paréntesis ahí tengo a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, te vuelvo a decir, iban para diferentes audiencias. Y después pues viene el Evangelio de Juan, de esos cuatro, y ese Evangelio de Juan, por eso es una epístola universal. Es una carta, un evangelio universal, porque ahí él no se mete en aquellas cosas en las que tú vas a encontrar en Mateo, en Marcos o en Lucas, porque él va más allá. De hecho, en Mateo y en Lucas vas a encontrar referencias a las genealogías. En un libro vas a encontrar nada más referencias a las genealogías hasta Abraham, pero en el otro vas a encontrar las genealogías desde el Génesis. Pero Juan va más allá. Él va o demuestra de la preexistencia del Hijo de Dios, porque muchos pues creen que Cristo solamente nació a partir o existió a partir de que nace de María, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo, Él siempre ha existido, siempre ha coexistido con el Padre, con el Espíritu Santo. Y bueno, entonces por eso el Evangelio de Juan, cuando tú entres ahí, vas a encontrar que es un evangelio universal o una carta universal y que habla de hecho desde el principio del principio. ¿Por qué? Porque él está haciendo referencia a la preexistencia del Hijo de Dios cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas, porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que aquella luz que alumbra a todo ser, a todo ser, a todo, vino a este mundo y que todos aquellos vieron su gloria, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues entonces por esto estos evangelios van dirigidos en este caso el de Juan, a todo el mundo, a toda raza, a toda criatura, porque de hecho hace una referencia y la vas a encontrar en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Cristo, el Hijo de Dios, vino para que el mundo fuera salvo por él. Por esto, bueno, entonces yo te hago esa invitación a que tú empieces leyendo esos 4 evangelios, a través de los cuales poco a poco, yo te recomiendo que los leas despacio, poco a poco pues vas a ir comprendiendo, vas a ir entendiendo y vas a encontrar muchas cosas. Mira, vas a encontrar en ellos incontables referencias a regiones, a lugares de los cuales el Antiguo Testamento habla y que tuvieron su cumplimiento precisamente cuando tú leas ese Nuevo Testamento, pero en esos 4 evangelios, que es donde hace esas referencias. Es como la contraparte de muchas cosas que se anuncian en el Antiguo Testamento. Y vas a encontrar ahí muchas referencias proféticas, históricas, geográficas, genealógicas, además de, claro, muchos milagros que Jesús hizo o hechos por Jesús, el cual era el Mesías o llamado el Cristo. En fin, todo esto te va a adentrar para que tú conozcas quién es el Hijo de Dios y por qué es necesario creer en Él. ¿Y por qué es necesario aceptarle o recibirle? ¿Por qué es necesario? Eso es lo que tú te vas a encontrar en estos primeros 4 libros. Y bueno, yo te hago esa invitación en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate cuando los empieces a leer. Órale a Dios. Órale al Padre que está en los cielos. Que te dé de su Espíritu Santo para que puedas retener, para que puedas discernir lo que Él quiera entregarte. Y Él va a hablar a tu vida. Él te va a hablar lo que Él quiere que tú sepas. Y tú lo vas a entender si te dejas guiar por Él. Por lo tanto, pues yo te invito para que empieces a leer, para que puedas empezar a entender la Biblia para principiantes. Por esto es para principiantes.
porque vas a empezar a entender y a comprender de acuerdo a la voluntad de Dios. No a la voluntad humana, no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Y Él te va a instruir. Y ahí vas a encontrar esa vida en abundancia, de la cual, para que yo pudiese en algún estudio más adelante profundizar, pues es necesario que puedas entender por lo menos lo básico. ¿Para qué? Para que puedas comprender cosas, como dice ahí en el libro de Jeremías 33:3, grandes y ocultas que tú no conoces. Pero lo principal es que empieces conociendo al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como te dije que dice en el libro de Juan, porque en el Hijo de Dios estaba la vida, y la vida estaba con Dios, y la vida era Dios. Y gracia sobre gracia recibimos todos. Por esto es importante que empieces a entender, que empieces a leer, y espero que nos puedas acompañar en el siguiente número. Este es el número 2, y bueno, pues vamos paso a paso para que realmente puedas comprender. No se trata de darte una pasadita nada más y con eso ya es suficiente, no. Precisamente por eso es que se presta a muchas malas interpretaciones o a muchas malas posiciones de diferentes personas que escudriñan la escritura, pero yo espero que tú puedas comprender, y para que tú puedas comprender y entender y te puedas llenar y te puedas empapar de este mensaje del Señor, que es bien importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que aunque no lo sepas, ¿verdad? Aunque apenas estés empezando, bueno, por medio de todo lo que estás viendo a tu alrededor, te vas dando cuenta que estamos en los últimos tiempos. Y posteriormente, en los últimos tiempos, también la Biblia dice que va a escasear la palabra de Dios. Y esperemos que cuando escasee, tú por lo menos hayas leído, hayas escudriñado y hayas aprendido algo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y esperamos vernos en la próxima, donde quiera que te encuentres. Y bueno, si te agrada, también te invito a que te suscribas al canal, ¿verdad? Damos enseñanza, en este caso esta es la enseñanza que estamos dando estos estudios, pero también compartimos la palabra de Dios, también damos predicaciones para la iglesia a la que nos congregamos, pero pues también si las ves, gloria a Dios, ¿verdad? Si son de bendición para tu vida, amén, porque la palabra de Dios es para todo aquel que crea, como te dije al principio, para el que está cerca y para el que está lejos. Amén. Pues sin más que decir por el momento, que Dios me los bendiga y que Dios los guarde.